interesantísimo sobre Haití y Benín. Benín es un país africano. Haití es un país que comparte la isla de la Hispaniola con República Dominicana. En el 1989, Benín asumió legalmente la religión, el vudú, como su religión oficial. Y en el 2003, el Parlamento haitiano asumió como el vudú como religión oficial de Haití. Pues miren la información que aparece hoy. Una delegación de senadores haitianos viajó a Benín, cuna del vudú, para aprender cómo ese país africano legisla crímenes asociados con la poco entendida práctica, religión oficial de los dos países. Brujería, satanismo, magia negra, fetiches con agujas enterradas, hechizos malignos y zombies es lo que el mundo occidental asocia con el vudú. Pero esa es una imagen creada en parte por Hollywood para aderezar sus películas de horror y poco tiene que ver con la antigua religión originada en África occidental y que fue llevada por esclavos a Haití, donde aún se practica. Los dramáticos rituales pueden parecer intimidantes, pero el que no esté iniciado, estruendoso tamborileo, humo, sangre de animales sacrificados, cadáveres exhumados, danzas desenfrenadas, sacerdotes poseídos por espíritu. Esa es la manera como los creyentes se comunican con sus ancestros en el mundo de los muertos, que en vudú existe paralelamente con el de los vivos. En el 2003 el vudú fue declarado una religión oficial en Haití. Sin embargo, como muchas otras religiones, se pueden dar exageraciones y abusos que enfrentan las tradiciones del culto con las leyes del Estado. Es por eso que un comité de senadores haitianos viajó a Benín, en África, una de las cunas del vudú, para entender cómo son las legislaciones de ese país frente a los crímenes vinculados a esa religión. Jean-René Sanatus, Jean-Marie Junior Salomón y Ronald Larech llegaron a Benín a mediados de septiembre en una misión investigativa como parte de las reformas que se tienen planeadas al Código Penal haitiano, vigentes desde el siglo XIX. Parte del proceso involucra buscar consejos de los países en que sus ancestros vivieron antes de que fueran enviados al Nuevo Mundo como esclavos. Sincretismo. Benín y Haití comparten no solo una historia y una cultura, sino una religión. El vudú en Benín también es una religión oficial desde 1989, practicada por millones de creyentes. El culto de los espíritus naturales e invisibles fue transportado a través del Océano Atlántico a partir del siglo XVIII en barcos de esclavos desde África Occidental. Allí se mezcló con las creencias cristianas de los colonizadores en un sincretismo de dioses paganos y santos católicos. Es lo mismo que ocurre con la santería en Cuba, explicó a la BBC Mundo el editor del Centro de Análisis de Latinoamérica, que produjo un programa especial sobre el vudú en Inglaterra. No es considerado como magia, sino como una expresión natural, cultural, heredada de sus antepasados africanos, que le otorga a los haitianos un sentido de identidad personal, continuó Caistor, en una forma de comunicación con un ser superior. El vudú está arraigado en la adoración de la naturaleza y de los ancestros, y la creencia de que los vivos y los muertos existen lado a lado, un mundo dual que puede penetrarse a través de varias deidades. Sus adeptos creen que esforzarse por vivir en paz y siempre hacer el bien, que las malas intenciones no pasarán impunes, en un concepto similar al de los cristianos de no pecar. A pesar de estos, algunas prácticas del vudú pueden aparentar ser amenazantes o violentas. Algunos participantes visten trajes ceremoniales alusivos a espíritus y deidades.
Otros se tiñen en rostro y cuerpo mientras se gesticulan y danzan desenfrenadamente al ritmo de tambores alterados por bebidas embriagantes. Pero el sacrificio de animales en cuya sangre se untan los creyentes y la ocasional exhumación de cuerpos es lo que más afecta a la sensibilidad de quien mira desde afuera. Muchas religiones reconocen la sangre como una fuente de poder. El trabajo es largo y quería leerlo porque hay que reconocer que tradicionalmente la generación nuestra estaba acostumbrado a que cada año entraban braceros haitianos a trabajar en el cultivo y corte de la caña. Posteriormente, una parte regresaba y la otra se quedaba en el país. Eran hombres jóvenes que trabajaban. Hoy día hemos visto cómo a partir de los últimos, digamos, 10 o 12 años, o 15 o 20, o del 90 en adelante, hemos visto que la familia completa viene la mujer, vienen los niños, vienen los adultos, vienen los viejos, vienen los pordioseros, y posiblemente nuestra generación o la de ustedes, porque nosotros de momento nos vamos, hemos estado y vamos a presenciar algunas costumbres que estas personas van a traer y tenemos que ir acostumbrándonos a ella. Es lo mismo que está pasando, o pasó primero, que lo que hablábamos ayer o anteayer, señalando que hay ya 7 mezquitas islámicas en República Dominicana, con 400 dominicanos que han asumido la religión, que es una religión que no es terrorista, pero es una religión que tiene costumbres diferentes. Entonces, esos dos elementos que vienen de fuera, las generaciones que vienen tienen que irse acostumbrando a sus hábitos y costumbres y no verlo, como dice ahí, como algo anormal. Es anormal en nosotros, en ellos eso es normal. Así que quería leerle... La separación de la religión y la política soluciona un poquito los malentendidos que pudiera haber. En el caso de los haitianos, ellos están buscando cómo adaptar esa relación entre la religión y la política a los tiempos modernos, viendo la experiencia de un país como Benín. Eso fue tan fuerte que los colonizadores de Haití se vieron obligados a crear el sincretismo. No lo crean los haitianos, lo crean la iglesia. Dice, bueno, pero es imposible acabar con el vudú, lo que vamos a ponerle es que San Miguel de Belcán, que es Santa Bárbara de Changó y esa cosa. Así es, las equivalencias. Y entonces, José, escucho atentamente. ¿Él? Escuché atentamente todo. Pero José, no es más fácil. Las iglesias evangélicas americanas tienen más fuerza aquí en este país hoy que el vudú y que todas otras de las que tú mencionaste. O sea, aquí la religión se ha dispersado. No necesitaba ayuda, porque por muchos siglos la religión católica fue la religión de las fuerzas dominantes. Nunca llegó abajo con la profundidad que otras religiones han llegado. Nunca. Era una religión de la élite, de los colonizadores. En Cuba era de los españoles, que fue endosada por los americanos. Porque los españoles no se fueron de Cuba nunca. Al triunfar la vida independiente con el visto bueno y la presencia mala de los americanos, los españoles se quedaron ahí como parte de la lucha contra los americanos. Pero esas iglesias cristianas, que nosotros le decimos protestantes, de Lutero, que salieron evangélica, de ahí. Mi pregunta, evangélica, menonita, que llegaron aquí, pregunta, ¿fueron a Cuba también o no? No, Cuba no recibió esa invasión tan fuerte como aquí, de la iglesia americana, como América Latina entera. ¿Y eso vinieron en el 24, en el 16? Eso está llegando, eso sigue llegando por la emigración. Por ahí es que llega. La emigración de dominicanos en Estados Unidos es la que trae el grueso de las capillas
cristiano disidente, vamos a decir, cristiano no romano. Pero lo que llegó aquí con los conquistadores no fue ya una versión un poco más degradada, o ya en una época posterior a la época en que los papas, vamos a decir, ratificaban reyes y definitivamente... Pero el descubrimiento de América es concomitante con el papado de Alejandro VI, el Papa Borgia, el primer papa español de la lista. Bueno. Es concomitante con eso, el esplendor del cristianismo de Felipe II y de todos esos reyes de la época. A propósito de Haití, veo que Luis Abinader en 2 o 3 pronunciamientos ha cambiado un poquito el discurso y está resaltando la competencia laboral que tiene Haití y la forma ilegal que penetran. Pero yo quiero decirle a Luis que no hay competencia laboral. Lo que hacen los haitianos son cosas que aquí no queremos hacerlo, ¿verdad? Porque eso es un mercado. Quería decir también que en el voto, ¿cómo se llama eso? La primaria abierta. Las primarias abiertas, yo quiero decir una cosa. Escuché a alguien de la Junta que dijo que hacer una primaria abierta conlleva prácticamente al costo de unas elecciones. Yo creo que no es así, pero si se aprueban las primarias abiertas, tendrían que tomar en cuenta algo y corregir un problema. Ese voto en el exterior es insignificante y costosísimo. Que cambien el costo del voto en el exterior, porque la Junta supervise las primarias abiertas de los partidos. Porque total, las primarias abiertas no son que van a señalar los candidatos, los precandidatos, señalan los candidatos, pero los precandidatos los presentan en el partido, ¿verdad? Así es que quería decir eso. Una de las instituciones financieras de las 4 bancos más importantes parece que está sujeto a un cambio estructural importante. O lo vendieron o algo pasó, José Israel, en el Banco del Progreso. O lo están empaquetando para venderlo. Lo están preparando para vender. Son los síntomas que hay. Condiciones que ha puesto un comprador. Dice, me quita fulano, me quita fulano, me va poniendo a fulano para que vaya. Y quitándome a fulano y poniéndome a perecer. Esos son los síntomas. Entonces ese señor americano que está ahí, lo que posiblemente pase al grupo. Ya pasó. Ya pasó, bien. Creo que es suizo, no americano. Un chisme político, porque eso tiene un corte de chisme. Dicen que Félix Bautista es hoy día el principal promotor de la reelección de Danilo. Pero él no es el hijo bien amado, el que tiene complacencia. Te estoy diciendo que es un chisme por eso. La pelota comienza hoy. Lo único que puedo decir de la pelota es que saludo el haberle dedicado el torneo a don Pepe Busto. Y además quiero decir que tuvo efecto una noticia no difundida de boletas, parqueos, terminación. Ajá. No nos publicaron la palabra que hicimos en favor de Leo. Ajá. Pero por lo menos he visto que la prensa esta semana no ha hablado ni del precio de la boleta, Ajá. ni del parqueo, ni de nada de eso. Usted ha oído la frase... Parece que van a dedicarse a cosas más importantes. Usted ha oído una frase que es muy común a veces en cuestiones gubernamentales, que dice, vamos a ver con qué viene este hombre. Yo creo que en ese caso se puede estar aplicando. Es bueno que se recuerden que Blas Peralta, Febrillet, Pacheco, el secretario general de la UAS, Andrés Bautista y Junior, todos eran miembros de una organización política. Punto.
Dice el fondo que no es, el Fondo Monetario Internacional, que no es momento para complacer a nadie. Dice Lagarde. Y le dice el señor Trump a Puerto Rico. Ese nombre se pronuncia la larga. La larga. Sí. Porque ella es larga. Y por eso es más fácil. Tú La lagarta. La lagarta. Puerto Rico estaba mal antes del ciclón. Le dijo que no esperen más ayuda de la inmediata. Ay, Permanente. que no puede ser Eso permanente. no va a ser para siempre. Y como decíamos ayer, tú tienes que ya hay programas que están hablando de que ayuno es un crimen político. Ajá. Eso no se va a quitar. Nosotros decimos que si eso es, que digan lo que le dé la gana, pero que vean también las otras cosas del gobierno. Mira, por ejemplo, hoy aparece una página que Educación Superior, Ciencia y Tecnología convoca para beca en inglés con inmersión del 2018. Lo mismo para profesores. Hay un programa ahí con muchísimo dinero para capacitación de maestros que tienen que verlo en lo que piden la renuncia y el baúl y qué sé yo qué, porque dicen de todo de Danilo. Bueno, acusaciones de todo tipo. Vamos a conversar con el ingeniero Cuello sobre las primarias abiertas. O sea, ¿qué opina usted de primarias cerradas, abiertas o semiabiertas? A mí me parece que es un sinsentido las primarias abiertas, por el mismo concepto de ¿para qué son las primarias? Las primarias se hacen para los partidos decidir a quién presentan como candidato. Entonces, ¿a qué viene eso de que vote por su simpatía o antipatía el que no es del partido? Me parece que eso es un contrasentido. Va contra la esencia de la elección primaria en un partido. Es un proceso en que las organizaciones políticas van cuajando candidatos y los presentan ellos. Las organizaciones políticas lo ponen en una boleta. Ahí no tiene nada que buscar el que no es miembro del partido. Es el partido el que postula. Las simpatías externas son parte de la campaña política final. Pero la definición del candidato tiene que hacerle el partido. No tiene sentido. ¿Quién se inventó eso? Yo no sé. José, un poquito del presupuesto del país. ¿Qué te llamó la atención el presupuesto? Me llama la atención del presupuesto que no hay sintonía entre la situación de la deuda externa, las finanzas públicas y la posibilidad de seguir manejando un presupuesto deficitario de cara al futuro inmediato. No es cierto que se puede mantener por más tiempo la congelación de las tasas de interés internacionales. No es cierto. Hay muchos síntomas de que eso se está levantando poco a poco y de que se va a levantar oficialmente cuando se resuelve el problema de la sucesión en la Reserva Federal Americana. En esas condiciones, la deuda externa se va a hacer inmanejable para el país. Porque el endeudamiento de los últimos años ha tenido una virtud. Ha permitido un crecimiento económico importante para el país, que se ha solidificado ya en un Producto Interno Bruto mucho más alto y creciente, a un bajo costo. Y no solamente a un bajo costo, sino ha permitido reciclar deuda de alto costo que en su vencimiento se ha pagado sustituyéndose por deuda de bajo costo y de más largo plazo. Todo eso se va a invertir. Habrá deuda de corto plazo y de más alto costo. ¿Y con mayor interés? Claro, pues los intereses no pueden bajar más. Hay países donde los intereses son negativos. Concepto que no es muy aprensible para el que no esté metido dentro de esas teorías y esas cosas.
Hay un dato que nos llama la atención. Tú sabes que el presupuesto de educación es casi el mismo del pago de la deuda externa. 156.000 millones serán de educación y una cifra un poquito... Con la diferencia de que el presupuesto de educación se gasta Sí. y el presupuesto de la deuda externa hasta Se ahora pa- se recicla. No es verdad que se paga nada, él se recicla Como dice, con nuevo endeudamiento. se renegocia, como la tarjeta de Se crédito. renegocia, sí, exactamente. Pero viene un momento, ya está ahí, un momento en que eso va a variar, de que tú no puedes estar reciclando para pagar más intereses y firmar por más corto plazo. Entonces este presupuesto debió tener esas cosas en cuenta. Agrégale el infarto financiero que significa la posposición indefinida de la entrada en producción de el más alto endeudamiento que el país ha asumido alguna vez en la vida, y además lo ha asumido a nombre del Estado, que es Punta Catalina. Esos ya se está pagando deuda de esa, que se ha vencido. Y naturalmente va a seguir creciendo eso. Se puede pagar una deuda de ese tamaño sin tú producir. Tú puedes coger fiado un producto para una industria y terminar el producto lentamente, haraganamente, y dejarlo ahí en el almacén sin venderlo. No es posible. Cuando se coge crédito para financiar operaciones lucrativas, de esas operaciones lucrativas que debe salir el pago. No puede salir del presupuesto nacional. Ya. Sobre todo cuando tiene esa presencia tan pesada en el conjunto de la deuda. Bien. La otra cifra que te guardo es esta. ¿Qué tú crees de que en nuestras universidades hay 500.000 estudiantes inscritos? Cuando te dan esa cifra, ¿qué piensas? Ojalá, De 10 millones de habitantes, ¿tiene sentido? Ojalá fueran estudiantes. Ojalá pudiéramos tener 500.000 estudiantes a nivel universitario. La inmensa mayoría de esa gente está perdiendo el tiempo. ¿O no asistiendo? O no asistiendo. Se inscribieron. Se inscriben hay mucha gente que se inscribe en la UAP para entrar al comedor. Con indigentes. Sí, sí. Para tener los beneficios del comedor. Y no se quieren graduar y se queman también a propósito para seguir comiendo barato. Sí, pero es caro, entonces así, porque a 25 chale es bueno, pero bueno. Sí, me dijeron que hay gente en la UAS que hace lo posible por no graduarse y coge poca materia todos los semestres por seguir comiendo barato. Así, una visión. Digo, es una situación extrema. Sí. Pero realmente... En todas partes pasa. Hay gente que no quiere salir de la cárcel porque la vida se le hace más fácil ahí adentro que fuera. No, después de cierto tiempo en la cárcel, esa es su vida. Exacto. Establece su mundo. Y ahí Yo trabajé en un hospital en los años 50, 58, 59, y yo te puedo decir que hay gente que cuando tú le dabas de alta te dice, déjame 2 o 3 días más que no tengo por dónde ir. Vivía en un hotel con las 3 comidas. Sí. Mire, Esto ¿usted sabe quién tiene que bregar mucho con algo parecido? El doctor Cruz Jiminián, que tiene que llamar a parientes de los internos, decirle, vengan a buscarlo que ya está sano. Así es, porque... Bien. Señores, porque mientras tanto no le dan comida. Vamos a hacer una pausa que llegó Lilian.